de Gracias, Fer, por pantalla. estar aquí. Gracias. Dime, no me digas que es más de la medianoche en España porque me muero. Son sí, las 12:10. 10 Las minutos pasan de la media. Muchas gracias, Fer. Gracias de verdad por estar conectado, por querernos mostrar un poquito más de los países de Europa. Cuéntanos, Fer, sabes que cuando uno va por primera vez a Europa, no sabe por dónde empezar, cuántos días tengo que ir, qué es lo que no me tengo que perder cuando voy a Europa. Cuéntanos, Fer, tú como guía que eres de la empresa Trabas de Eurísima allá en Europa. Cuéntanos las experiencias porque tú recibes miles y miles de pasajeros al año. Cuéntanos un poquito. Bueno, la experiencia, obviamente, pues imagínate, todas las personas que es la primera vez los que es la primera vez que vienen y los que ya han venido otras veces, ¿no? Porque cuando alguien viene a Europa siempre repite, es como tú decías, Europa parece un continente muy chiquito, obviamente comparado con América o comparado bueno, con casi todos, ¿no? Con Asia, con África, es un continente más chiquito, pero tiene tantísimos países, somos un total de 50 países en Europa y cada uno es totalmente diferente el uno del otro, ¿no? Y tiene historias diferentes, diferentes siglos de historia, milenios incluso. Es decir, aquí en Europa lo bueno es que se puede viajar en el tiempo hasta hace 3.000 años, hace 2.000 años, hace 1.500, 1.500, 200, en fin, es una máquina del tiempo. Viajar por Europa viene a ser como una máquina del tiempo. Y eso, pues cada vez que vienen todos los viajeros, como dices, cientos cada año, cientos para mí, ¿no? Miles para, si nos juntamos todos los guías como yo, que recibimos a todos con los brazos abiertos siempre para enseñarle pues todas las maravillas que tenemos aquí. Pues salen siempre encantados y muchos de ellos vuelven, ¿eh? Muchos de ellos al año siguiente nos los encontramos de nuevo, ¿no? Porque les ha encantado la experiencia y vuelven a repetir a conocer otras ciudades diferentes u otros países. O a veces incluso las mismas ciudades que ya habían visto. O sea que, desde luego, la experiencia es maravillosa. Gracias, mis queridos Fer, por tus palabras. Y bueno, vámonos. ¿Qué tenemos que ver en Europa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en Europa? Cuéntanoslos todo. A ver, cuéntanos ese itinerario que tú como guía nos recomiendas a nosotros cuando vamos por primera vez a Europa. Bueno, comienzo ya entonces la presentación directamente. Dele, vamos. ¿Me das permiso? Venga, pues entonces ya Total, dele. me pongo a hablar ahora durante un rato largo, ¿eh? Si ven que se aburren, me lo dicen. Yo espero que no se aburran. Bueno, pues ahora sí, buenas tardes a todos, buenas noches desde España, que es donde ya es pasada la medianoche. A mí no me importa porque antes de irme a dormir no hay nada mejor para mí que adentrarme en un viaje virtual, porque viajar con la mente a través del espacio y del tiempo, compartiendo con ustedes algo que espero compartir en persona cuando vengan y enseñarles las maravillas que podrán ver en Europa, pues gracias a este Europa Tour, un tour ofrecido por Eurísima, la agencia europea española para lo que yo trabajo, como guía acompañante, es decir, como esa persona que se sube en un bus con ustedes y les lleva a ver todos estos lugares y se encarga de que el viaje salga perfecto o lo más perfecto posible. Esa es mi labor. Y hoy es mi labor contarles pues día a día en qué consiste este tour, que sin duda, y se lo digo como guía profesional que ya lleva unos cuantos años haciendo esto con mucho placer, es un tour perfecto para conocer Europa, sobre todo, como decíamos, por primera vez. Hay personas que han venido a Europa y suelen incluso venir de nuevo a este tour, pero si todavía no han venido, es la mejor manera de conocer el viejo continente porque son 17 días en los que conocer 15 ciudades pertenecientes a 5 países diferentes, pero que en realidad son incluso 2 países más, porque no solo conoceremos las grandes capitales de Europa, como París y Roma, en la que pasaremos 3 noches, como Madrid, en la que pasamos 2 noches, Venecia, Florencia, Barcelona, donde pasamos una noche, sino que además conoceremos ciudades que están de camino y que son maravillosas, como Lucerna, Innsbruck, San Sebastián, Zaragoza y, como decía, 2 países más. De hecho, los 2 países más pequeños del mundo, Mónaco y el Vaticano. Está incluido en este tour todos esos países. Un tour súper completo, a precio además imposible de batir. Ya les digo yo que ninguna agencia lo ofrece a un precio más competitivo, y del que van a volver habiendo visto lo más importante de este precioso continente. Así que comenzamos el tour y antes de entrar de lleno en cada etapa, siempre me gusta dar un par de detalles comunes a todos los tours para que ustedes sepan bien qué es lo que están contratando.
Aquí ven el mapa del recorrido de este tour. El recorrido total, lo primero de todo, se hace siempre en nuestro bus, pullman, colectivo, camión, como quieran llamarlo, lo cual tiene la gran ventaja de permitirnos hacer parada en ciudades por el camino que no veríamos si no fuéramos por carretera, como las que les he comentado. Por eso en algunas ciudades, como ven, tienen diferentes números, son el número de noches en cada ciudad. Donde no ven ningún número es porque pararemos unas horas, las necesarias como para poder conocer el centro o incluso poder almorzar en sus restaurantes, si es la hora de almorzar. Así que para que ustedes puedan calcular el tiempo de cada trayecto, en esta presentación, así como en nuestro catálogo, cada día aparece el número de kilómetros que se hará. Calculen que el bus va a un máximo de 100 kilómetros hora, y que es lo máximo permitido aquí en Europa, y que hacemos paradas cada aproximadamente 2 horas más o menos para estirar las piernas, ir al baño, tomar un café, comer algo, paradas que pueden durar entre 15 o 45 minutos según las diferentes necesidades, ¿no? Un poco más si hay que almorzar, lo que sea. Es decir, tranquilos que en los trayectos más largos el trabajo de los guías de Eurísima es que ustedes estén entretenidos e informados. Les contaremos siempre historias y curiosidades de cada país y ciudad por los que pasamos para que sepan bien dónde están, y también les dejaremos descansar. No estamos todo el rato hablando, no se preocupen, que también les dejamos descansar. Otra cosa importante que les quiero decir antes de empezar día por día, y es que el desayuno siempre está incluido todos los días en cada hotel. Todos los días hay desayuno buffet libre, incluido siempre, cada día, que a veces lo preguntan, oye, ¿y mañana hay desayuno? Siempre, todos los días en nuestro hotel. Y una última cosa antes de empezar, recuerden que todas las visitas guiadas que aparecerán en esta presentación están incluidas, pero luego también están indicadas. Hablaremos de las otras visitas a otros lugares que son opcionales, de pago aparte, obviamente, que se ofrecerán aquí en destino para aquellos que las deseen. Hablamos de lugares como Mónaco, como la isla de Capri, el Palacio de Versalles, el Show del Lido de París, las góndolas de Venecia. Son actividades que yo siempre recomiendo que hagan porque es la mejor manera de conocer a fondo cada lugar, es la manera de aprovechar al máximo el tiempo que estarán aquí, porque todas incluyen todos los servicios, los transportes y, por supuesto, los mejores guías para entender lo que se está viendo. Yo, como siempre digo, para que uno no sea solo un turista que toma una foto y ya, sino para que se convierta en un viajero de verdad, que entiende lo que está viendo, que le cuentan las historias, las leyendas, el porqué de cada monumento o palacio que visita. Eurísima ofrece visitas opcionales a un precio más barato del mercado, eso lo pueden comparar con otras agencias y lo verán. Y aún así yo digo siempre lo mismo, pueden hacerlas con nosotros o pueden hacerlas con otro organizador, las opcionales. Si lo encuentran más barato o que le guste más en otro lugar, háganlo, por supuesto, una vez que estén aquí. A nosotros eso no nos importa, pero háganlo, porque venir hasta Europa y no verlo todo y quedarse en el hotel o quedarse dando vueltas sin saber dónde ir es un delito. Por supuesto, no hay que decir tiene que la labor de los guías como yo es recomendar a cada viajero lo que más creamos que le va a gustar según sus preferencias. Esto forma parte de una atención personalizada a cada viajero cuando ustedes llegan aquí. Queremos conocerles, que nos digan aquellos lugares que tienen tanta ilusión por visitar, y en base a ello les recomendamos, pues mire, haga esta visita que le encantará, o esta no la haga porque quizás le guste menos. Lo importante es siempre que ustedes queden contentos y felices, y si conseguimos esto estaremos haciendo bien nuestro trabajo. No queremos que nadie se quede sin cumplir su sueño. Así que empezamos con este tour ahora sí, para que vean lo que haremos en cada etapa. Pónganse cómodos, abróchense el cinturón, porque despegamos, vamos a ver imágenes muy bonitas de cada lugar que veremos en este tour. Comenzamos el primer día, el día miércoles, con la salida en vuelo internacional e intercontinental con destino a Madrid, con noche a bordo. Poco más que añadir aquí. Lleven su almohadita, su mantita, que también les vendrá muy bien para los trayectos en bus por Europa, y descansen porque están a punto de vivir el que espero sea el mejor viaje de toda su vida. Esa es mi labor, obviamente, ¿no? Una vez que vengan a mí, aquí la labor mía y la de mis compañeros. El día 2 jueves llegamos al aeropuerto de Madrid. Aquí vemos una foto del aeropuerto de la capital, de mi ciudad, por cierto, donde yo nací. Y aquí siempre es importante recordarles también una cosa, que a la salida del vuelo, tras recoger las maletas, siempre habrá una persona con un cartel de la agencia, de Eurísima o de KMH, ya ven aquí abajo los logos, ¿no?, de nuestras dos agencias, para llevarles al hotel. Es importante que ustedes busquen bien a esta persona, no se pongan nerviosos, que a veces hay mucha gente en el aeropuerto y no les encuentran a la primera. También tendrán teléfonos de emergencias en el caso de que tengan algún problema, alguna duda, que no lo encuentren. Tranquilos, que siempre van a estar muy bien cuidados y con soluciones a todo. No se preocupen, que nadie se va a perder, nunca nadie se nos ha perdido, en ningún momento. El traslado al hotel, por supuesto, está incluido en el precio de todo el paquete que se compra. Eso es evidente. Así que llegan al hotel,
hacen el check-in y ahí tendrán el resto del día libre. Aquí ven una habitación de uno de nuestros hoteles en Madrid, con esos rascacielos madrileños que hay al fondo. Y este primer día libre en Madrid, pues, ¿para qué lo podemos usar? Pues, por ejemplo, para pasear por esta ciudad con 1000 calles y monumentos muy bonitos que se pueden ver a pie, como por ejemplo uno de mis preferidos y también de los viajeros que vienen, la famosa Gran Vía de Madrid, que es la avenida central de la capital, llena de luces, de gente, ideal para compras, con tiendas, teatros, restaurantes, cines, todo se mueve alrededor de esta calle. También, si lo desean, si prefieren salir de Madrid, pues pueden, por ejemplo, ir a cualquiera de los grandes malls que tenemos alrededor de la ciudad, como por ejemplo este gran mall que ven aquí a la izquierda, un outlet muy solicitado por los viajeros que vienen, o para los apasionados de la historia, acercarse a ciudades cercanas como Alcalá de Henares, la cuna de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, o Ávila, con sus murallas, las más grandes de toda Europa y del mundo después de la muralla china. O la ciudad de Segovia, que vemos aquí con su acueducto romano. Y es que no solo en Italia tienen cosas del periodo romano, sino también las tenemos aquí en España. Y por supuesto, para todos, lo mejor es disfrutar de la noche madrileña, la diversión y vida que ofrece la capital, la ciudad que nunca duerme, que aunque digan eso de New York, yo creo que no, que la ciudad que nunca duerme es Madrid. Tiene una cantidad de bares, de restaurantes, de lugares para bailar, para escuchar música, mayor que cualquier ciudad de Europa. Es la ciudad europea de la diversión. Y es que en Madrid, importante también este punto, así como en otras ciudades de Europa, que veremos, siempre hay gente en todas partes. Y es importante tranquilizarles a ustedes que en Europa hay muchísima seguridad. Nunca van a sufrir un atraco, ninguna violencia. Eso sí, siempre lleven sus pertenencias bien agarradas, porque lo único que puede haber puede ser carteristas. Es decir, en las zonas con mucha aglomeración podrían actuar quitándole a alguno, puede ser el teléfono, el celular, la cartera, alguna cosa, pero lo van a hacer sin que se den cuenta. Esa es la parte buena, pero si lo llevan bien agarrado, no van a poder hacerlo. Así que no se preocupen por el tema de seguridad, porque Europa es un continente 100% seguro. Y bueno, aquí lo ven, Madrid con sus muchísimas terrazas, como dicen, de Madrid al cielo, ¿no? Que es la frase que se dice aquí sobre esta ciudad. Y si este día de llegada, este primer día de llegada, no han podido verlo todo, no se preocupen porque al día siguiente, el día viernes, el tercer día desde su llegada, tras el desayuno, nos uniremos por primera vez. En la recepción del hotel habrá un cartel con la hora del desayuno, la hora a la que todos han de estar abajo para recibir a la guía local con la que se subirán en nuestro bus para visitar los lugares más bellos de Madrid en nuestra visita guiada panorámica. Por supuesto, incluidas para todos. Como les decía, estas son las visitas que están incluidas para todos, con un guía local, por supuesto, donde les va a explicar todos los detalles de cada ciudad, y luego aparte hay visitas más concretas, que son las opcionales, de lugares más concretos, aparte de estas para aquellos que quieran. Los que quieran se apuntan, los que no quieran no. Pero esta está, como digo, incluida para todos. Aquí ven, por ejemplo, el punto más central de Madrid, el kilómetro cero de las carreteras de España, la famosa Puerta del Sol con su enorme reloj central con el que cada año, 1 de enero, damos la bienvenida al nuevo año. Y por supuesto en esta plaza, la estatua del símbolo de Madrid, el oso y el madroño. Silenciado. A ver, ahora sí, ¿no? Que se me había silenciado, ahora sí me oye. Bueno, como digo, el símbolo de Madrid, el oso y el madroño, con ese símbolo al fondo, el tío Pepe, de los más famosos de la capital. Aquí vemos también la Gran Vía desde otro ángulo, desde la Plaza del Callao, con sus carteles luminosos y sus cines, un trocito de Hollywood en Madrid. Y si seguimos bajando por esta Gran Vía, llegaremos al impresionante edificio de Metrópolis, con ese ángel arriba del todo, uno de los preferidos por todos los madrileños, sin duda de los más bonitos, y que se encuentra justo enfrente del Banco de España, otro edificio muy bonito de la zona. Aquí los viajeros que sean seguidores de la Casa de Papel podrán ver dónde está realmente el Banco de España, que efectivamente está sobre un subsuelo donde se guarda el oro del Estado, en medio de una cámara que, si algún ladrón intenta acceder, se inunda en cuestión de segundos. Si han visto la serie, sabrán de lo que estoy hablando. Pero nuestro bus no se detendrá aquí, sino que nos llevará con nuestra guía local, explicándonos cada detalle, a lugares como la Plaza de Toros de las Ventas, que aunque a uno no le gusten los toros, arquitectónicamente es un lugar bellísimo. Pasaremos por delante también de los rascacielos de Madrid, esas 4 torres, fíjense, con la sierra, con la montaña al fondo,
o las Torres Kio que tenemos ahí a la derecha, o la Torre Picasso, esos rascacielos que también tenemos en Madrid. No los tenemos muchos, pero los que tenemos son bastante bonitos. Y, por ejemplo, también el Palacio Real. Fíjense, este palacio, el Palacio Real de Madrid, es el más grande de toda Europa, ¿eh? Más grande incluso, bueno, el doble de grande, por ejemplo, que el Palacio de Buckingham, el palacio que hay en Londres, donde vive la famosa reina Isabel II. Y justo pegado al palacio, aquí tienen la Catedral de Madrid, la Catedral de la Almudena, que también pasaremos por ella en nuestro tour. Otro lugar que pasaremos bordeando y que yo les recomiendo ir en su tiempo libre, el Parque del Retiro. Para mí el lugar más bello y tranquilo de todo Madrid, uno de los parques más bonitos que existen en todo el mundo. Y en una de sus puertas nos encontramos, pues, yo creo que probablemente el símbolo de Madrid, que es la Puerta de Alcalá, del siglo XVIII, símbolo, un lugar precioso, y también del siglo XVIII. Aquí ven la fuente dedicada al dios Neptuno, el dios romano del mar, donde celebran los seguidores del Atlético de Madrid sus títulos. ¿Saben? El Atlético de Madrid es el segundo equipo en cuanto a importancia de la ciudad de Madrid, porque el primero ya supongo que saben cuáles son, y es que a pocos metros de esta fuente, en la fuente de Cibeles, la diosa griega de la Madre Tierra, que ya están viendo aquí, ahí lo tienen, con el edificio del ayuntamiento al fondo, que es uno de los edificios de municipalidad más bellos que hay en el mundo, de estilo ecléctico, de color blanco, blanco, tan blanco como la camiseta del Real Madrid, que es el equipo que celebra aquí los trofeos que gana. Y es que el Real Madrid atrae muchísima gente del mundo y, como lo sabemos muy bien, tras la panorámica, tras esta visita guiada, invitamos a los pasajeros que tengan el Europack contratado, que luego Karina les explicará en qué consiste este Europack, con diferentes visitas y almuerzos que se puede comprar directamente ustedes por la agencia, es decir, son ciertas visitas que ahora les voy a explicar cuáles son, las más básicas que las incluye, y la primera visita que tenemos con Europack es la del Estadio Santiago Bernabéu, cuya entrada a su interior y paseo para ver todos los trofeos e incluso para pisar el césped está incluido. Un lugar que, aunque a alguien no le guste el fútbol, le impresionará muchísimo. Es como el Coliseo de Roma, pero del siglo XX. Yo no soy del Real Madrid, al contrario, soy del máximo rival del Real Madrid, soy del Barcelona, pero he de reconocer que es el estadio más espectacular que yo he visto en mi vida. Sin duda, sobre todo por dentro, como ven aquí, vale mucho la pena, y perdónenme los aficionados de mi equipo, pero la verdad hay que decirla siempre. Y después de la visita al Santiago Bernabéu, como ven, se verá el interior y se verán también los trofeos, ¿no? Con esas famosas 13 Copas de Europa que tiene el Real Madrid. El Europack nos da otra actividad más. Una visita a la ciudad de Toledo, una ciudad que se encuentra a muy poco de Madrid, donde yo me encuentro ahora, de hecho ahora mismo, estoy viviendo yo ahora mismo precisamente en Toledo, una ciudad para mí sin duda de las 3 más bellas que hay en España, en la ciudad de las 3 culturas, donde antiguamente convivieron en paz cristianos, judíos y musulmanes. Aquí ven la belleza que tiene esta ciudad desde el otro lado del río. Es una auténtica pasada de ver cómo el río pasa por abajo y es casi inexpugnable esta ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva ya vemos su catedral, que es obviamente en esta visita del Europack está incluida la entrada a la Catedral de Toledo, que yo les puedo decir que probablemente es la catedral de toda Europa o del mundo, yo creo que la catedral del mundo que por dentro tiene mayor número de tesoros. Por fuera es muy bonita, es una de las más bonitas del mundo, pero es que por dentro es un auténtico museo. No hay ninguna catedral en el mundo que tenga tantos tesoros como tiene la Catedral de Toledo. Y en este viaje, obviamente, pues también se paseará por las diferentes callejuelas de esta ciudad empedrada, una ciudad medieval maravillosa. Todas las esquinas son bonitas en esta ciudad, con esos grandes edificios, con esas espadas que son típicas aquí, se fabrican en la ciudad de Toledo, con un montón de tiendas además para poder encontrar cualquier souvenir, cualquier recuerdito que ustedes deseen. En fin, una ciudad donde pasaremos unas cuantas horas en este día que estamos en Madrid, la tarde, ¿no? El mediodía y la tarde, después de hacer la visita por Madrid, y que está, como digo, esta visita incluida en el Europack. Que, por cierto, el Europack no solo incluye la visita guiada por Toledo, sino que también incluye un almuerzo, por supuesto, porque mientras estemos en Toledo, pues será la hora de almorzar, así que incluye también la visita, el almuerzo. Eso todo lo verán
en el catálogo que lo explica perfectamente. Así que después de ver Toledo volveremos a Madrid, que está nada, a unos 45 minutos nada más, y pasaremos la última noche en esta gran ciudad, en la capital de España, uno de los lugares, como digo, de los templos de la diversión en todo el mundo. Y es que al día siguiente ya, el día 4, sábado, pues salimos de Madrid, subimos de nuevo a nuestro bus y nos iremos a conocer otras dos ciudades de España maravillosas. Primero, la ciudad de Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España, una ciudad que llega desde los romanos, desde que se llamaba César Augusta, ¿no? Que la hizo el emperador César Augusto precisamente y le puso su nombre. Luego llegaron los árabes, la llamaron Saracusta y de Saracusta finalmente Zaragoza. Y lo más importante de Zaragoza, sin duda, esto que ven aquí delante, este templo barroco que es la Catedral Basílica de la Virgen del Pilar, una iglesia gótico-mudéjar maravillosa, enorme y que es considerado el primer templo mariano de la cristiandad, porque aquí se conserva y se venera el pilar en el que fue puesto por la Virgen María cuando se le apareció al apóstol Santiago en el año 40. Una catedral enorme con 3 naves, por fuera de ladrillo, con 11 cúpulas revestidas de tejas de colores verdes, amarillos, azules, blancos, torres que alcanzan los 98 metros de altura y, por supuesto, dentro la capilla donde está la imagen de la Virgen, que solo mide 37 centímetros. Está sobre el pilar, que mide 1,5 metros, es mucho más alto, y tiene un gran manto, ¿no? Que lo van cambiando, que es más grande que ella. Bueno, pues pararemos aquí al lado del río, donde está el parking de buses, cruzaremos juntos hasta la plaza central, tendremos tiempo libre para visitar la Catedral Basílica. Aquí en la siguiente foto ya sí que ven a la Virgen con su enorme manto. Como ven, mucho más grande el manto que la propia Virgen, que es muy pequeñita, como digo, 37 centímetros. Y, por supuesto, dejaremos también tiempo para comer, para almorzar aquí en Zaragoza es una de las ciudades de España con más tradición de restaurantes, de bares, de los famosos pinchos son típicos del norte de España, que son siempre suele ser pan con cualquier otro tipo de alimento encima, que se pueden comer de pie incluso mientras uno se toma una cerveza, un refresco, en fin, es una delicia, están muy buenos, son muy típicos de aquí y en Zaragoza encontramos cientos de bares y de restaurantes que los ofrecen en el mismo centro donde estaremos aquí unas horitas. Unas horitas porque después seguiremos nuestro camino y es que Zaragoza se encuentra a mitad de las dos ciudades más importantes de España. Madrid, la primera, en cuanto a población, con 3-4 millones de habitantes, y después la siguiente es Barcelona, con 1,5 millones de habitantes, y que es, por supuesto, otra de las ciudades más bellas que tenemos en España y en Europa. ¿Qué decir de esta ciudad? En fin, a mí es una de las que más quiero, sin duda. Como ven, ya está a orillas del mar Mediterráneo, una ciudad que nada más llegar nos encontraremos con una guía local que se subirá a nuestro bus en la entrada de la ciudad, que es justo aquí, el palacio, la montaña de Montjuïc, una montaña que se dice que es donde nació precisamente la propia ciudad. Y lo primero que veremos será este espléndido palacio de Montjuïc y subiremos ahí donde están esas personas, ahí debajo de las puertas del palacio, para ver esta magnífica vista. Lo primero que haremos, como digo, será subir aquí para poder ver la vista de Barcelona, una ciudad que se encuentra entre el mar y la montaña, una ciudad que en realidad, comparado con Madrid, es 4 veces más pequeña que Madrid. Sin embargo, vive, como digo, la mitad de la gente que vive en Madrid, con lo cual eso significa que la densidad de población de Barcelona es verdaderamente alta. Y, como digo, está constreñida pues, entre el mar y la montaña y 2 ríos que tiene alrededor. Y eso que ven ahí en el fondo, en medio, que es pues el símbolo de Barcelona, que pasaremos a verlo también bajaremos de nuestro bus para contemplarlo, la famosísima Sagrada Familia, este templo expiatorio que se comenzó a construir hace más de 100 años, obra del genial arquitecto catalán, barcelonés, Antonio Gaudí, el genio del modernismo, y un templo que, como ven, sigue en construcción. Y es que todavía le quedan casi 10 años hasta que se termine. Yo me acuerdo cuando era pequeño que me decían que cuando yo me muriera todavía no estaría terminada. Y es que las obras iban muy despacio. Ahora, afortunadamente,
ya se ha conseguido más dinero para que vayan más deprisa y la verdad es que cada semana crece muchísimo más rápido. Y es que, fíjense, aquí tenemos al señor Gaudí, que es su arquitecto, como digo, y es que fíjense que esa foto que aparece arriba a la derecha es como va a quedar totalmente terminada, y es que la Sagrada Familia se va a convertir en el templo cristiano, en el templo católico más alto del mundo. Ya saben, bueno, si no lo saben, se lo digo, el templo más grande del catolicismo únicamente puede ser la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que luego conoceremos, pero el más alto no hay normas, ¿eh? El más alto puede ser cualquiera. Entonces, dentro de 10 años, cuando se termine, la Sagrada Familia será el más alto de todo el mundo. Y mientras tanto la pueden ver crecer. Aquí en esta foto que vemos, ya a continuación, verán pues un plano aéreo de la ciudad de Barcelona. Y es que, sobre todo, la parte del ensanche, que es como se llama, Barcelona es una ciudad que nació también con los romanos hace 2000 años. Como les decía, aquí esto es una máquina del tiempo, vamos a viajar 2000 años atrás en el tiempo. Y cuando tuvo que crecer, pues se hizo con este sistema. Como ven, son cuadrados perfectos, ¿no? Los que forman la ciudad de Barcelona. Y veremos calles tan maravillosas como el famoso Paseo de Gracia, donde encontramos los edificios más bellos de toda la ciudad, como por ejemplo este que ven ya aquí, la Pedrera o la Casa Milá, una casa señoriales proyectadas por el propio Antonio Gaudí, o esta que ven aquí abajo a la derecha, que para mí es sin duda la más bonita, también de Gaudí, la Casa Batlló, junto con la que tiene a la izquierda, la Casa Matller, que es de otro arquitecto. Veremos esta ciudad a fondo y cuando ya terminemos esta visita, pues llegaremos a nuestro hotel donde los pasajeros que tengan el Europack tendrán una cena incluida en un bonito hotel que tenemos en la periferia de la ciudad de Barcelona. Después de esta cena, yo siempre recomiendo, porque todavía serán las 9 de la noche más o menos, y es un sábado, es decir, es el día en el que en toda España se sale sí o sí, ¿no? Y Barcelona es una ciudad que ofrece unas posibilidades de diversión no tan grandísimas como Madrid, porque Madrid es insuperable en ese sentido, pero desde luego muy cercanas. Entonces, yo les recomiendo siempre ir al centro de la ciudad de nuevo, que el transporte público aquí es muy bueno y además muy rápido y muy seguro, y en 20 minutos están en el mismo centro. Se pueden acercar al mar, a ver anochecer y, por supuesto, a cualquiera de los lugares de diversión que nos encontramos en la ciudad. Porque al día siguiente saldremos de nuevo en nuestro bus y nos vamos a cambiar de país. Vamos a pasar ya a Francia, porque aunque vamos a estar en Francia solo un día, luego volveremos a Francia más tarde, al final del viaje, pero en esta parte pasaremos solo un día en Francia, seguimos por la costa, por el mar Mediterráneo, ese mare nostrum, como lo llamaban los romanos, nuestro mar, que sobre todo es de nosotros, los países del sur, los países latinos, como España, Italia, Francia, que también es un país latino, porque su idioma también viene del latín, pero que no son tan divertidos como nosotros, los españoles o los italianos o los latinoamericanos, eso está claro. Pero Francia tiene ciudades preciosas y muchas de ellas pegadas al mar en esta costa francesa, entre la costa italiana y la costa española. La costa azul, el lugar del lujo, donde las grandes fortunas veranean. Famosos artistas llevan veraneando aquí desde hace muchas décadas y han construido ciudades con bellos paseos marítimos como esta que ven aquí, Niza, la más grande de todas, donde pasaremos esta noche. Pero como vamos a llegar a media tarde, aquí ven una foto nocturna, pero cuando lleguemos a Niza todavía será de día. Y es que tendremos tiempo de sobra para hacer la que será la primera visita opcional que podrá realizar todo aquel viajero que quiera aprovechar esta tarde, noche, para conocer el segundo país más pequeño del mundo, el país con la renta per cápita más alta de todo el planeta, donde todo es lujo, donde los coches más brillantes están en cada calle, donde los yates más grandes y poderosos están amarrados en su puerto. Hablo del Principado de Mónaco. Una excursión con un guía local que vendrá al hotel a buscarnos y a llevarnos nada, está a media hora de Niza, está muy cerquita, y a conocer los secretos mejor guardados de este pequeñísimo país. Descubriremos sus rincones, la historia de sus famosísimos príncipes, por qué se llama Mónaco. En fin, todas estas cosas nos las contará nuestro guía local en una visita que comienza haciendo primero una parada en un espectacular mirador desde el que ver la costa, con la propia ciudad de Niza con todas sus luces, para hacer fotos, y luego
entrar en este país para ver lugares, pues ahí lo tienen. Por ejemplo, el trazado del Gran Premio de Fórmula 1, ¿no? Que es ese premio de Fórmula 1 que se celebra en las calles de Mónaco, que es más o menos como montar en bicicleta en el cuarto de baño. Hay que moverse, es imposible casi adelantar. Veremos también, ahí tienen arriba a la derecha, el famoso palacio, el palacio donde viven los príncipes de Mónaco. Abajo a la izquierda, la catedral del país donde se casaron, ahí los tienen Rainiero y la famosa Gracia, la princesa Gracia, Grace Kelly, la famosa actriz de Hollywood de esas películas de Alfred Hitchcock, entre tantas otras, que se enamoró del príncipe monegasco y que tristemente falleció en un accidente de tráfico en las propias afueras de Mónaco. Ahí abajo también ven el museo que está a los pies. En fin, conoceremos todo esto. Tendremos incluso, como ya también será la hora de cenar, tendremos un que tiene esta hermosa ciudad que a la vez es un país, y por supuesto después de eso iremos al punto que más gusta a todo el mundo de Mónaco, que es el famosísimo Casino de Montecarlo. Es la razón principal por la que Mónaco hoy día es el país más rico del mundo, ¿no? Gracias a este casino. En casino en el que se puede entrar gratuitamente para jugar en los slots y para decir, bueno, eché una moneda en Mónaco y jugué en Mónaco, o si quieren, pues, si van mejor vestidos, si tienen más, quieren gastar más dinero, pues pueden incluso entrar a la zona VIP, digamos, ¿no? Aunque eso sí, es bastante más cara. Y por supuesto, como ven ahí, en la puerta y en los alrededores de la plaza del casino lo que nos encontramos son los mejores berlinas de lujo de todas las marcas, que, en fin, todos nos hacemos fotos con ellos, deseando algún día tener algo así. No sé si lo tendremos, pero bueno, al menos soñar es gratis. Y al día siguiente, después de esta visita, que como digo, dormiremos en Niza, en la propia Costa Azul, lo que tenemos es otro cambio de país. Como decía, primero vamos a estar en Francia, nada, unas horas, ¿no? Un día, luego volveremos más tarde, pero ahora seguimos recorriendo la costa a través de los más de 100 túneles excavados en los acantilados que recorreremos por la carretera nada más salir de Francia. Uno de los trayectos más bellos que haremos en todo el tour, para enseguida cruzar la frontera con Italia. Como digo, lo bonito también de viajar en bus es que vamos viendo unos paisajes maravillosos, que si fuéramos, por ejemplo, en avión, no los veríamos. Llegamos, como digo, a Italia, el país con mayor número de tesoros por metro cuadrado del mundo. No hay otro igual. El lugar en el que todo el mundo quiere ir, el país que tiene tantas ciudades y pueblos tan bellos, con tantos monumentos, que es imposible que no gusten a todo el mundo. Un país que, como ven, está en el puesto 72 en cuanto a superficie, y en el puesto 23 en cuanto a habitantes, es decir, que no es el país más grande, ni el país más poblado, ni de los más poblados, ni de los más grandes. Sin embargo, fíjense todas esas estrellitas que tienen ahí. Y es que es el país número 1 del mundo en cuanto a lugares declarados patrimonio mundial, 55 en total. Luego le siguen China, España y Francia. Es decir, los lugares donde más tesoros hay por metro cuadrado. Ciudades que vamos a ver en este tour como Venecia, Florencia, Pisa, Asís, Capri, Nápoles, Pompeya incluso, Roma, por supuesto, la capital, donde todo empezó. En fin, un país que a todo el mundo le gusta. O sea, yo creo que no hay país casi más maravilloso que Italia. Y la primera ciudad que veremos será, por supuesto, la ciudad de Pisa, la segunda ciudad más importante de la región de la Toscana, una de las regiones más bellas de todo el país. Aquí lo que ven, obviamente, su famosa torre, la torre inclinada de Pisa, que hace más famosa esta ya de por sí bella ciudad. Y esto lo que ven es la Plaza de los Milagros, una plaza donde se encuentra lo que los italianos llaman el Duomo. Duomo viene de domus. Domus en latín significa casa. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Así es como los italianos llaman a sus catedrales. Y aquí en Pisa tenemos esta catedral tan típica de la zona. Es decir, por un lado ven que está la catedral, que es el edificio que ven en medio, por otro lado está el campanario, que es la propia torre de Pisa, y por otro está el baptisterio, que es este otro edificio que ven aquí.
siempre estaba dividido en esos tres diferentes edificios. Una torre, la Torre de Pisa, que se construyó en el siglo XII, igual que la catedral, que se empezó a construir antes, una torre que mide 58 metros y que ya nada más iniciarse su construcción empezó a inclinarse. ¿Por qué? Pues porque la zona es un terreno arenoso, es un terreno pantanoso. De hecho, intentaron corregir de muchas maneras esa inclinación y no lo consiguieron. Fíjense que se consiguió estabilizar totalmente en el año 2000, hace nada, hace 20 años, y eso que tiene casi 1000 años de vida esta torre. Es un lugar verdaderamente precioso, es una torre que aunque no estuviera inclinada sería igualmente bella. Y es aquí, precisamente, aprovechando su inclinación, donde el más famoso pisano, la persona más famosa que nació en Pisa, Galileo Galilei, ese famoso astrónomo y físico, pues fue donde demostró algunas de sus leyes, tirando, ¿no?, desde la torre un objeto a ver cuánto tardaba en caer. Y aquí en Pisa tenemos a los pies de hecho, en ese edificio amarillo que ven ahí abajo, bueno, pues ahí, a los mismos pies de la Torre de Pisa, tenemos incluidos los que tengan el Europack contratado desde América, tenemos incluida el típico almuerzo pisano, la famosa lasaña, que es, por cierto, en el restaurante que tienen aquí arriba, ¿no?, que lo ven con ese jardincito tan bonito, en este restaurante de Pisa es donde hacen la lasaña más rica que yo he probado nunca, sin duda. Y después de estar aquí unas horas en Pisa, llegamos a la capital, al lugar donde nació todo. Les estoy hablando, obviamente, de Roma. El lugar donde nació la civilización más famosa que ha habido en el mundo. La civilización romana, obviamente, el imperio romano, que se hizo con toda Europa y que hoy en día, pues todas las costumbres que tenemos, o muchas costumbres que tenemos, vienen de ahí, desde nuestro calendario, los nombres de los días, los nombres de los meses, los números, en fin, todo viene de los romanos, ¿no? Ese gran imperio del que cuando estemos llegando les contaré, por supuesto, la historia de dónde nace, dónde viene, ¿no? Esa famosa historia, esa leyenda, ahí los ven, de la loba con Rómulo y Remo, ¿no? Esos dos niños que fueron los que, según la leyenda, fundaron la ciudad. Bueno, pues yo les contaré todas estas historias cuando ustedes vengan, tienen que venir para que se las cuente, pues son historias muy, muy bonitas mientras estemos llegando a la ciudad. Les explicaré también qué significa eso de SPQR que aparece en todas partes en Roma. Tienen que venir para saberlo. Y llegaremos por la tarde-noche, descansaremos porque al día siguiente tenemos la visita guiada de la ciudad de Roma, de la ciudad eterna, como lo llaman. Eterna porque han pasado miles de años desde que se fundó y han pasado miles de pueblos distintos y siempre la han mantenido preciosa y absolutamente imperial, ¿no? Una cosa maravillosa. Comenzaremos viendo con nuestro bus y con nuestra guía local. Por supuesto, los guías locales saben incluso, bueno, mucho más que yo, obviamente, de cada ciudad en concreto, saben de qué año era cada ladrillo o cada piedra o cada fuente de cada esquina. Y empezaremos conociendo la Roma imperial, es decir, la Roma pues del Imperio Romano. Seguro que han visto ustedes un montón de películas, ¿no? Ahí tenemos abajo a la izquierda la famosa película de Ben-Hur, por ejemplo, o Gladiator, en fin, tantísimas películas que hablan sobre el Imperio Romano. Conoceremos, por supuesto, a sus más famosos emperadores, como Julio César, por ejemplo, el más famoso de todos, que lo tienen aquí abajo a la izquierda, o por supuesto también César Augusto, ahí arriba a la derecha. Veremos las ruinas de ese imperio romano, veremos también, por ejemplo, las ruinas de esas grandes termas donde los romanos disfrutaban y pasaban sus tardes, hacían sus negocios, y por supuesto veremos el edificio más bonito de aquella época y más famoso que veíamos antes en la portada, el Coliseo de Roma. Un edificio enorme del que se conserva, digamos, más o menos la mitad, como pueden ver ahí, y que, bueno, a uno le deja sin aliento, ¿no? Cuando se imagina todo lo que pasó ahí, esas luchas con las fieras y los gladiadores, o esas cosas horribles también que hicieron con los cristianos, ¿no? Cuando ya saben que durante la época de los romanos fue cuando nace Jesucristo y nace esa religión cristiana que al principio del todo es perseguida por los romanos
y que son torturados los cristianos, pero después, años después, finalmente se acaba haciendo como la religión oficial del imperio, hasta hoy día, ¿no? Que ha sido, que es la religión oficial prácticamente de toda Europa y especialmente de Italia. Conoceremos el río Tíber, donde nació la ciudad, esos puentes, como por ejemplo este que ven aquí, el puente más antiguo de Roma, que tiene más de 2000 años y fíjense, está todavía perfecto, el que ven ahí a la derecha y que ven ahora mismo en esta foto. Conoceremos también, por supuesto, todas las basílicas de Roma, como por ejemplo la más grande que hay, la más grande de las basílicas mayores, la de Santa María la Mayor o Santa María de las Nieves, porque es donde ocurrió el milagro de las nieves y donde se guarda ese oro, el oro precisamente traído por los españoles desde América. Así que siempre, como decimos, ahí lo tienen, por si algún día quieren recuperarlo, que sepan que está en esa basílica. Conoceremos la Catedral de Roma, que es esta de aquí, San Juan de Letrán, porque la Catedral de Roma no es la del Vaticano. Ahora les voy a explicar lo que es la del Vaticano, porque si nos vamos acercando hacia allá, llegaremos, por ejemplo, a este castillo, el castillo de Sant'Angelo, que fue primero un mausoleo, es decir, la tumba del emperador Adriano, y luego se convirtió en un castillo donde se refugiaban los papas cuando la ciudad era atacada. Y fíjense este puente maravilloso con esas estatuas barrocas del gran genio del barroco, de Bernini. Y es que desde ese puente, fíjense ya lo que se ve. Sin duda alguna, pues el templo, como decía antes, más grande de todo el catolicismo, de toda la cristiandad. La Basílica de San Pedro. Como digo, no es la Catedral de Roma, sino que es digamos, el templo principal del catolicismo y no puede ser de Roma básicamente porque no está en Roma, está en otro país. Ahí tienen, se llama de San Pedro porque San Pedro fue el primer papa, ¿no? Por eso salen en los escudos del papa, este es el escudo del papa actual, del papa Francisco, esas dos llaves de San Pedro, que ahí le vemos abajo cuando se encontró a Cristo, cuando estaba huyendo de Roma y Cristo volvía para ser crucificado para todos los cristianos. Y como digo, es que cuando entremos a esta basílica ya no estamos en Roma, ya no estamos en Italia, estamos en otro país distinto, el país más pequeño del mundo, la ciudad del Vaticano. Aquí es donde termina la visita que está incluida, la visita panorámica, esa visita que haremos en bus alrededor de Roma, termina aquí en la ciudad del Vaticano, porque a partir de aquí los que tengan el Europack tienen incluido la entrada a un lugar que a mí me parece, bueno, yo creo que el lugar más básico que hay que ver en Roma, que es básicamente los museos vaticanos donde se encuentra la Capilla Sixtina. Yo creo que no hay en Roma, y yo diría que en Europa, y yo diría que en el mundo, un lugar tan impresionante como la Capilla Sixtina. Es el cuadro más maravilloso que se ha pintado jamás. Ahora lo vamos a ver porque en ese museo lo primero que encontraremos tras esta puerta, fíjense lo que nos vamos a encontrar. A los que les guste el fútbol les hará gracia ver esos regalos que el Papa Francisco ha venido recibiendo en los últimos años, de la camiseta de Argentina, de la camiseta firmada por Pelé, por Maradona, por la camiseta de su equipo San Lorenzo, en fin, vamos a ver esa primera vitrina con todos los regalos de Francisco y lo siguiente que veremos, esta impresionante escalera. Si se fijan, esta escalera es de doble hélice, es decir, el primer tramo que ven no se corresponde con el siguiente, son dos escaleras en realidad, no es la misma. Esto lo veremos, la escalera de Bramante, de las cosas más curiosas que hay en este museo. Pasaremos por ella y, por supuesto, pasaremos por los pasillos donde nos encontramos techos tan increíblemente bonitos y adornados como el que ven ya aquí y con esos mapas a la derecha, con esos tapices gigantes, en fin, una auténtica delicia para la vista. Por supuesto, las estancias como la del gran pintor Rafael, con ese cuadro de la Escuela de Atenas que le hizo famoso. Y como digo, el último punto, el punto que todo el mundo quiere llegar en la visita a los museos vaticanos, es la famosa Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, el mayor genio probablemente de la historia, uno de los mayores genios de la historia, un hombre que era escultor, que no era pintor, que al principio cuando el Papa le dijo que pintara la capilla, dijo que no, que él no era, que no sabía pintar bien. Fíjense, si no sabía pintar bien, entonces los demás no sé cómo seremos, ¿no? Porque madre mía, la maravilla que hizo. Tardó varios años en hacerlo, se quedó casi ciego de hacerlo, tuvo problemas enormes de espalda porque tenía que pintar con unos andamios que él mismo se hizo
porque el Papa quería al mismo tiempo seguir dando la misa en la capilla y no quería que nadie, que los trabajos interrumpieran las misas. Hizo una auténtica maravilla tanto en el techo como en las paredes, como esta famosa creación del hombre, ¿no? Dios creando a Adán, es una auténtica maravilla lo que hizo Miguel Ángel. Y años después, cuando ya era muy mayor, de hecho, tuvo que hacer la pared final, que es esta que ven aquí, el juicio final. También le pidió el Papa que por favor que lo hiciera también, ¿no? Que faltaba todavía algo más. Bueno, años y años de esfuerzo y de sacrificio de este grandísimo genio del Renacimiento, en fin, que nos da, como digo, una de las cosas más bellas que se pueden ver en todo el mundo. Hay pocas cosas más bonitas que haya visto en mi vida que la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Cuando salgamos de la Capilla Sixtina, en esta visita del Europack, entraremos en la Basílica de San Pedro y no entraremos por la puerta haciendo cola como el resto de gente que verán en la plaza. No, entraremos por la escalera papal, por la misma escalera por la que entran los papas. Es decir, esto es más VIP que esto, no hay nada. Y llegaremos a ver esta famosa cúpula impresionante de obra de quién, también del mismísimo Miguel Ángel, porque no solo era pintor, no solo era escultor, sino que también era arquitecto y también era incluso poeta. Es decir, este hombre hacía absolutamente de todo. Veremos esa enorme cúpula, veremos ese baldaquino, ese altar que hay en medio de la catedral, un altar que está considerada la primera obra del barroco, hecha entre los grandes genios del barroco, los creadores, que fueron Bernini y Borromini, dos italianos, uno que venía del norte, otro que venía del sur, que se juntaron en Roma e hicieron esta gran maravilla, y otras que verán más adelante. Estatuas de santos, por supuesto, en toda la basílica, como digo, la basílica más grande del mundo. Y otro tesoro impresionante que encontramos dentro de la basílica, sin ninguna duda, la Piedad, también de Miguel Ángel. Aquí demuestra que efectivamente su primera pasión era la escultura. Una Piedad que hizo, por cierto, cuando todavía no tenía ni los 20 años. Es decir, imagínense el genio que era este señor, cómo era capaz de hacer esa auténtica maravilla con tan poquísima edad. En fin, terminaremos la visita por la basílica, saldremos a esa gran plaza de San Pedro, una de las más hermosas del mundo, con esa hermosa columnata, esos cientos de columnas, una plaza proyectada por Bernini, como digo, el padre del barroco, donde veremos también ahí a la Guardia Suiza, la Guardia del Papa, que van con esos trajes tan preciosos, inspirados en los cuadros del Renacimiento precisamente, y ahí en esa calle principal es donde los que tengan el Europack también tendrán incluido un almuerzo típico romano, en uno de los restaurantes, como digo, de esa misma zona. Y después del almuerzo, si quieren conocer Roma a fondo, es decir, conocer la parte de Roma que no se puede ir en bus, que solo se puede ir caminando, yo les recomiendo muchísimo esta visita opcional al centro de Roma, la Roma de cine, la Roma barroca también, porque es donde Bernini y Borromini hicieron la mayoría de sus grandes edificios auspiciados por el Papa. Comenzaremos esta visita viendo edificios como este gran Palacio de Justicia, una de las obras más imponentes que hay en toda Roma, o viendo mucho más de cerca el Castillo de Sant'Angelo, el del Santo Ángel, que les decía antes que está al lado del Vaticano, donde el Papa se escondía, ¿no? Los papas se escondían, pasaremos más cerca para poder verlo, y enseguida estaremos en la plaza más bella, sin duda, de toda Roma, donde se mueve, es el centro, digamos, de la actividad de Roma, de los restaurantes, de los mercadillos, de Navidad, de puestitos de diferentes cosas, la Piazza Navona, la Plaza Navona, una plaza que, fíjense, antiguamente, cuando en la época de los romanos, era un circo, era un hipódromo. Por eso tiene la forma que tiene actualmente, una forma alargada. Y es que si ven en la siguiente foto de la aérea, verán que esta plaza tiene esta forma alargada con forma de circo romano. Y en el centro de la plaza lo que nos encontramos son 3 fuentes y, por supuesto, la iglesia de Santa Inés, con esa fuente enorme de Bernini, la iglesia de Borromini, la fuente de Bernini, como digo, los dos grandes genios que hicieron el barroco, gracias a que los papas le daban dinero para que hicieran estos grandes monumentos. En fin, conoceremos todas estas historias. Y luego el siguiente monumento que veremos, entre muchísimas cosas que veremos en cada esquina de una ciudad, para mí la más bella del mundo, sin duda alguna, Roma es la que más me enamora,
Y este es uno de los edificios de Roma que más me enamora, sin duda, que es el Panteón, un lugar que es la iglesia más antigua del mundo, tiene más de 2000 años. ¿Y por qué digo que la iglesia más antigua? Porque la hicieron los romanos, se llama Panteón porque servía para adorar a todos los dioses. Panteos significa todos los dioses. Y después la tomaron cuando terminó el Imperio Romano, los cristianos la tomaron y gracias a eso se mantuvo en pie y hoy día es el edificio, como digo, la iglesia más antigua del mundo, que tiene además, fíjense, esa es la cúpula más ancha de todo el mundo, no la más alta, sino la más ancha, que tiene en medio ese agujerito, ese óculo por el que entra el sol y también la lluvia cuando llueve, ¿eh? Por eso hay unos agujeritos para que si llueve pues se filtre el agua. En fin, conoceremos esta iglesia también por dentro y seguirá nuestro paseo viendo, por supuesto, las famosas fuentes de Roma, tanto las ornamentales, es decir, las de adorno, como las fuentes de beber, como estas que ven aquí, que son los llamados nasone, que significa narizotas, porque como ven tiene esa forma como si tuviera una nariz y como si se fijan tienen un agujerito arriba del todo. ¿Por qué? Porque la forma de beber es así, poniendo el dedito por debajo para que salga el agua por arriba. Se van a encontrar cientos y cientos de estas en toda Roma, pero también se van a encontrar de las grandes, de las de adorno, de las ornamentales, los monumentos, como por ejemplo la más famosa fuente de todo el mundo, yo creo, y la más bonita, sin duda, la Fontana de Trevi, que también solo se puede acceder a pie por esas callecitas de Roma y que, por supuesto, veremos en esta visita con un guía local que nos irá explicando todos los detalles y todas las leyendas de todos estos lugares. Como ven, yo me podría pasar horas y horas y horas hablando de la ciudad de Roma, porque no hay para mí una ciudad más maravillosa que Roma, pero no puedo, así que voy a seguir más rápido. Terminaremos esta visita aquí con esta famosa columna romana de Trajano y luego con este enorme monumento que ya es del siglo XX, para que luego ustedes tengan también el tiempo libre para disfrutar de la tarde, de lo que queda de la tarde, que todavía quedaría mucha tarde de este día en Roma, para ver, por ejemplo, el famoso Foro Romano o para visitar el Coliseo cuando esté atardeciendo, que para mí es el momento más bonito para fotografiar el Coliseo porque ya lo tienen iluminado. Después, incluso les recomiendo ir a las zonas más típicas de Roma, como el Trastevere, por ejemplo, donde se come las mejores pizzas y la mejor pasta de todo el mundo, porque al día siguiente tienen que tomar fuerzas, porque al día siguiente es el día libre que tenemos en Roma, donde yo siempre recomiendo la visita al paraíso, la visita a la isla de Capri, el capricho de los dioses, que la hicieron los dioses para irse a vivir allí. Es un lugar maravilloso que está a un par de horas de Roma en bus. Saldríamos muy pronto por la mañana para conocer este lugar con ese mar Mediterráneo tan brillante, con esos farallones, que son esas rocas tan enormes. Y, por supuesto, también, antes de eso, conoceremos un poco la ciudad de Nápoles. Una ciudad que, como ven, está a los pies de ese famoso monte o volcán, el volcán Vesubio. Ese volcán que hace 2000 años entró en erupción y sepultó las ciudades que tenía alrededor, como la ciudad de Pompeya o la ciudad de Herculano, las destrozó totalmente, ¿no? Afortunadamente, pues mire, la de Nápoles se mantuvo intacta y hoy en día pues es la capital del sur de Italia, una ciudad bastante peculiar que veremos también en esta visita. La recorreremos con nuestro bus, como ven aquí, pues una ciudad muy pintoresca, que estos días obviamente pues está de luto, ya saben, porque uno de sus grandes ídolos es sin duda alguna Diego Armando Maradona, que estuvo jugando allí en el equipo de la ciudad y que es un ídolo en todas las calles de la ciudad de Nápoles. Como digo, una ciudad muy pintoresca, muy diferente, es la ciudad más diferente al resto de Europa que van a encontrar aquí en Europa, sin ninguna duda. Y después de eso tomamos el barquito para ir a la isla de Capri, que está a una hora en barco desde Nápoles y que, como digo, es el capricho de los dioses. Es una auténtica maravilla de la naturaleza y también de la arquitectura, las casitas tan bonitas, fíjense, esta cúpula tan bonita, estas casitas de colores y sobre todo la naturaleza, las flores que hay en cada calle, es una verdadera delicia. Y por supuesto, como digo, estas joyas de la naturaleza, como son los farallones, estas rocas enormes y las grutas. Tomaremos, es decir, dentro de la visita está incluido incluso un paseo en un catamarán privado,
por supuesto, en el que pasearemos por estos lugares tan impresionantes, haremos las mejores fotos, tomaremos el sol, una auténtica maravilla. Y si todo va bien, pues incluso podremos acabar tan guapos como los del famoso anuncio de Dolce Gabbana, que se hace aquí, que siempre se fotografían ahí en Capri. Yo todas las veces que voy a Capri intento pues parecerme un poco a este señor. No sé si lo he conseguido, yo creo que no, pero bueno, hay gente que lo consigue, ¿eh? No desesperemos. Dentro de esta visita opcional, por supuesto, está incluido el almuerzo, porque vamos a pasar el día entero en Capri. Hay un almuerzo, el típico risotto italiano, la típica pizza italiana, es decir, hay para elegir diferentes opciones que están incluidas, como digo, dentro de el limoncello famoso, ese licor hecho con los limones de aquí del sur de Italia. Un licor buenísimo que está maravilloso. Seguro que algunos de ustedes lo habrán probado. Y luego, tiempo libre, por supuesto, para caminar por su puerto, tomarnos algo en sus cafés, ver todas sus flores de todos los colores en todas las calles, o hacer compritas, porque es un paraíso de las compras también Capri, o incluso para mojarnos en los pies en sus pequeñas calas, que están al lado también de toda la zona del puerto, en fin. Una ciudad, como digo, maravillosa, una isla maravillosa. Y por cierto, también está la opción que quienes no les interese tanto ir a este paraíso, pero sí les interese la historia, al otro lado del volcán se encuentran las ruinas de la ciudad de Pompeya, que es la ciudad romana o la ciudad antigua en general mejor conservada del mundo, gracias precisamente a que las cenizas de este volcán cayeron encima de toda la ciudad, se mantuvieron intactas todas las paredes y buena parte de los edificios. Si a alguien le gusta la historia, desde luego es una visita también imperdible, así que ustedes cuando llegan de aquí, yo les explico, yo y mis compañeros les explicamos todas las opciones diferentes que tienen para ver Capri, para ver Pompeya, no se preocupen, que desde luego les vamos a dar absolutamente todas las opciones. Y después, pues al volver de Capri o de Pompeya, según cada uno, pues la última noche en la ciudad de Roma para disfrutar de la ciudad, pues donde, como digo, nació todo. Porque al día siguiente seguimos visitando Italia y nos vamos a la región de Umbria, que es digamos el corazón verde de Italia, porque está rodeada de colinas, de montañas, y vamos a esta ciudad famosísima de Asís, porque fue el lugar donde nacieron dos personajes importantísimos para la Iglesia Católica: San Francisco de Asís, fundador de la orden religiosa de los franciscanos, y Santa Clara, fundadora de las monjas clarisas. Es un pueblito en realidad, viven unas 5.000 personas, está en la montaña, como bien es de piedra, está lleno de cuestitas, tiene una vista maravillosa desde arriba del todo, de todos los campos, y por supuesto la basílica de San Francisco es una auténtica maravilla, enorme, tiene dos partes, la basílica mayor, la superior y la inferior, tiene incluso un museo con artículos del propio santo, ¿no? Con sus ropas, su calzado, tienen cuadros de los artistas del Renacimiento, en fin, un lugar verdaderamente maravilloso donde estaremos unas horas antes de seguir un ratito más hasta llegar ¿a dónde? Pues a la capital de la Toscana. Antes, como hemos conocido Pisa, que es la segunda ciudad más importante de la Toscana, ahora conoceremos la ciudad más importante, Florencia. Probablemente, junto con Roma, es la gran ciudad del arte en el mundo, porque aquí nació el Renacimiento. Ya saben, cuando termina la Edad Media, una edad un poco de oscuridad, digamos, aunque tiene también la Edad Media algunos monumentos muy bonitos, pero ese Renacimiento donde se pone al ser humano en el centro, pero al mismo tiempo conectado con Dios, ¿no? Y por eso se hacen todas estas maravillas que vamos a poder ver en Florencia. Y lo primero de todo, nada más llegar a Florencia, iremos al mirador, que para mí es el más bonito que hay en el mundo. El mirador de Florencia es donde se ven las mejores vistas que se pueden ver de una ciudad. Se llama Miguel Ángelo, porque aquí nació Miguel Ángel. Antes hemos conocido todo lo que hizo en Roma, pues aquí nació Miguel Ángel, aquí está enterrado también, y como ven desde el mirador se ve sobre todo esa enorme catedral, que por cierto para mí también es mi preferida, de todas las catedrales, la más bonita para mí es la de Florencia. Subiremos ahí y después bajaremos de nuevo al borde del río, donde nos esperará nuestro guía local para comenzar esta visita guiada incluida, que comenzará por esta magnífica iglesia
donde, como digo, está enterrado el propio Miguel Ángel, donde está también enterrado Galileo, donde está enterrado Maquiavelo, donde está enterrado Dante, que es este que ven aquí en esta estatua, el mayor escritor de las letras italianas. Seguiremos recorriendo las calles de Florencia, famosísimas, con sus famosísimas tiendas de cuero, de piel, lo más famoso que van a encontrar aquí en Florencia, hasta llegar a la Plaza de la Soñería, la Plaza de las Estatuas, famosísima por lo primero de todo, por este palacio, el Palacio de los Medici, que era esta familia poderosísima de Florencia, que se construyó este palacio el más alto de la ciudad. Y, como digo, la Plaza de las Estatuas, porque aquí nos encontramos estatuas de la mitología como la de Hércules, como la fuente de Neptuno, la de Holofernes, la de Medusa, el rapto de las Sabinas y, por supuesto, el famoso David de Miguel Ángel. Esta es la estatua de David de Miguel Ángel, la primera copia que se hizo, porque la original obviamente está guardadita en un museo que también en el tiempo libre que tengamos en la ciudad, quien quiera puede, por supuesto, ir en su tiempo libre a este museo para ver pues, la escultura más famosa y probablemente más perfecta que se ha hecho nunca, por supuesto, del maestro Miguel Ángel. Seguiremos caminando por Florencia para conocer el Puente Viejo, el Ponte Vecchio, un puente que antiguamente, hace siglos, era el puente que estaba lleno de las carnicerías de la ciudad. Y claro, esos desechos de las carnicerías se tiraban al río, eso olía muy mal, y cuando Florencia pasó a ser una ciudad tan señorial y tan importante, dijeron, oye, este puente no puede oler tan mal, no puede tener carnicerías, así que cambiaron las carnicerías por joyerías, que es lo que hoy en día podemos ver en el Puente Viejo, donde también iremos. Como verán, Florencia es una ciudad bastante pequeñita. En 2 horas habremos visto, dando un paseíto muy tranquilo, los puntos más importantes de la ciudad, como por ejemplo también el famoso Mercado Nuevo, con ese porchelino, ese jabalí, en el que hay que tirar una moneda para volver a la ciudad de Florencia. Igual que en Roma, en la Fontana de Trevi que hemos visto antes, donde hay que tirar la moneda, obviamente, para volver a Roma, aquí en Florencia hay que tirarla dentro de la boca de este jabalí. Y, por supuesto, el último punto de la visita, que será la catedral, como digo, para mí la más bella del mundo, que es la de Santa María de la Flor, la catedral de Florencia, con esa impresionante cúpula hecha por Brunelleschi. En esta cúpula se basó el propio Miguel Ángel para hacer la que hemos visto antes de San Pedro del Vaticano, y es, sin duda, como digo, pues una catedral inmensa. Por dentro no es que sea especialmente bonita, pero por fuera, como digo, para mí es la más bella que yo he visto nunca, y, como digo, además ocupa un espacio enorme dentro de la vista de Florencia. Igual que ocurre en Pisa, aquí tenemos el baptisterio que está separado de la catedral y de la torre, ¿no? Como hemos visto antes, lo hacían las 3 cosas separadas. Un baptisterio donde está la puerta del paraíso, una puerta que nuestro guía nos explicará qué significan todos estos relieves que hay de oro. Es una cosa impresionante. Y aquí en Florencia, los que tengan el Europack, después de un tiempo libre que tendremos para hacer compras, para hacer lo que cada uno quiera, tenemos una cena incluida en el mismo centro de la ciudad, para, después de terminar la cena, irnos a dormir, porque al día siguiente conocemos una de las ciudades más famosas del mundo, para mí, sin duda también de las más bellas, la ciudad de Venecia, la ciudad de los canales, una ciudad que está formada por 118 islas pequeñitas, muy cerquita una de las otras, unidas por más de 400 puentes de mármol, de madera, de hierro, y obviamente atravesadas por sus más de 150 canales por las que transcurren las famosas góndolas venecianas y, por supuesto, todo el tráfico. Es decir, en Venecia no hay tráfico rodado, no hay coches, no hay motos, no hay bicicletas, están prohibido todo eso. Todo se hace mediante el agua o a pie por las callecitas o mediante agua. Y cuando digo todo, es todo. Por ejemplo, los taxis. Aquí ven un taxi típico de Venecia, eso es un taxi. Aquí ven los bomberos de Venecia. Ahí también ven la ambulancia típica de Venecia o, por supuesto, la policía. Es decir, todo en Venecia va por el agua. Una ciudad única en el mundo. Cuando lleguemos, haremos una visita guiada por los alrededores de la plaza de San Marco. Empezaremos por ese puente de los suspiros famosísimo por el que pasaban los condenados a muerte, miraban por última vez Venecia y suspiraban sabiendo que sería la última vez que la verían.
y recorreremos esta plaza de San Marcos, de las más bellas que existe en el mundo, sin duda. Aquí lo que ven es un cuadro del pintor Canaletto, que hizo tantísimos cuadros de Venecia, pero las fotos son igualmente bellas. Las que van a hacer ustedes van a ser maravillosas. Fíjense aquí con el sol poniéndose, o aquí con la catedral al fondo. Y es que en la propia plaza de San Marcos se encuentra, aparte de muchas terrazas, muy caras, eso sí, y muchas palomas también van a haber, muchos pájaros, lo que van a encontrar es el reloj, por ejemplo, del centro de Venecia, que el guía nos explicará obviamente qué significa y cómo se lee, y la Catedral de San Marco, una de las más bellas del mundo también, con ese estilo tan peculiar, con tantísimos adornos por todas partes, que se puede entrar incluso en su tiempo libre, es gratis también la entrada. Y la visita que haremos con el guía terminará además en una fábrica de cristal de Murano. Murano es una de las islas que hay en Venecia, donde se fabrica este famoso cristal de colores, y nos van a explicar, esta es una de mis partes preferidas de todos los tours, cómo hacen el cristal. No sé si alguna vez han visto cómo hacen el cristal, pero a mí me parece una cosa maravillosa. Los artesanos del cristal, cómo lo soplan o cómo le dan forma cuando el cristal está al rojo vivo todavía, y te hacen, nos van a hacer en directo pues un caballito, nos van a hacer una jarra, nos van a hacer es decir, diferentes formas que uno no entiende cómo pueden hacerlo tan rápido. Nos van a explicar cómo se pintan, todo lo demás. Es un lugar verdaderamente bello. Aquí termina esta visita incluida, y después hay tiempo libre. Es decir, en Venecia tendremos muchas horas libres, pasaremos el día completo en estas islas, y hay varias excursiones opcionales que se pueden hacer en Venecia. La primera de todas, por supuesto, el paseo en góndola. Estas embarcaciones, todas de color negro, en las que caben hasta 6 personas, con el famoso gondolero con su camisa a rayas, que va remando y que nos va llevando por los diferentes canales. Una visita en góndola que tarda unos 20-30 minutos aproximadamente, y que es pues, probablemente una de las partes más románticas que vamos a tener en el viaje. Siempre la gente que viene enamorada siempre quiere subir en la góndola, eso no hay ninguna duda. Es una de las experiencias más bellas que se puede vivir en cualquier viaje a Europa, sin duda. Una ciudad única, donde, aparte, después de esto, los que tengan el Europack tienen el almuerzo típico veneciano incluido. Un almuerzo hecho de pasta, que por cierto, yo creo que es uno de los restaurantes de todo el tour que más gusta, porque los meseros son muy simpáticos, es divertidísimo, la comida está buenísima, uno está feliz, en fin. ¿Qué les voy a decir? Están de vacaciones y van a disfrutar muchísimo. Eso está incluido en el Europack. Y luego, el resto de la tarde, que también tendrán tiempo libre, también se pueden hacer diferentes opcionales. Y la verdad es que se pueden hacer un montón de actividades distintas en esos tiempos libres que tenemos, como por ejemplo pasear por la laguna de Venecia, como digo, donde están todas esas 118 islas, las partes más grandes. La laguna de Venecia en realidad es un trozo de mar que entra, dentro, que está separado del resto del mar por un brazo de tierra nada más. Y ahí es donde se hizo esta ciudad de Venecia, que al principio era un lugar donde escaparon de las invasiones bárbaras los habitantes que estaban por la zona, y esto hablo del siglo V, de hace 1500 años, y al final se convirtió en una república marítima súper poderosa, porque se fue expandiendo hasta el punto de que los edificios que hay en Venecia son maravillosos. Yo siempre digo lo mismo, Venecia es una ciudad que, aunque no tuviera los canales, aunque no tuviera esas calles de agua, sería igualmente bella. Y eso lo pueden ver también en otro paseo opcional, que es la Venecia Secreta, con un guía que nos va a llevar durante un par de horas recorriendo los rincones secretos de Venecia, los que no ven los turistas, los que solo ven los viajeros, los que solo ven si te lleva a alguien que sepa de ahí. Lugares, pues, por ejemplo, la casa del famoso Marco Polo, que nació ahí y vivió allí, o de Casanova, o de Vivaldi, en fin, de tantísima gente. Llegaremos, por supuesto, al puente de Rialto, que es uno de los puentes también más bellos del mundo, que se encuentra también aquí en la ciudad de Venecia. Y terminaríamos esta visita en lo alto de un mirador donde se ven las mejores vistas de Venecia atardeciendo. Como digo, son un montón de experiencias que yo recomiendo siempre pues que se hagan, porque la otra opción pues siempre es perderse un poco, ¿no? Que uno vaya sin saber muy bien a dónde ir. Siempre es mucho mejor hacerlo con un guía. Después, pues volveremos al hotel ya cuando sea casi de noche, porque al día siguiente, hay que dormir porque al día siguiente ya dejaremos Italia,
este país tan bellísimo. Y eso sí, vamos a conocer uno de los países que en cuanto a naturaleza es lo mejor que tenemos en Europa. Son Austria y Suiza. ¿Por qué? Porque por ellas pasan estas montañas que ven aquí, los Alpes. Los Alpes austriacos y los Alpes suizos para mí son la parte natural más bonita que tenemos en toda Europa. Ya saben, donde vivía Heidi con su abuelito, con Pedro y las cabras. Si se fija muy bien, igual hasta les pueden ver en la montaña. Y ese día, la primera parada que haremos será pues una de sus más típicas ciudades, Innsbruck, la capital del Tirol, del estado del Tirol, con esos tiroleses famosos, los cantos tiroleses tan típicos de Austria. Un lugar que combina la naturaleza y la arquitectura de una manera sublime. Como ven, esas montañas, ese río, el río Inn, de ahí viene el nombre Innsbruck, significa puente sobre el Inn. Brook significa puente, ¿no? Viene la misma raíz. Brook, bridge en inglés, viene de lo mismo. Y es una ciudad donde está el famoso tejadito de oro que ven ahí abajo a la derecha, que es el punto más fotografiado, que brilla muchísimo esas tejas doradas. Y una ciudad donde estaremos unas horitas que se ve muy rápido porque es muy pequeñita, pero que van a quedar absolutamente maravillados porque es de las más bonitas que tenemos en Europa. Y por la que pasa, como digo, este río, un río que baja muy bravo, y esta bravura, ¿no?, del río, esta fuerza del río, la aprovechó hace unos 200 años un señor que se llamaba Daniel Swarovski, que seguramente le suene porque fue el que inventó esa máquina de cortar cristal y fundó esta famosa compañía de cristales cuya fábrica más importante, cuya fábrica se encuentra aquí y cuya tienda más importante está aquí en la ciudad de Innsbruck también. Un lugar que merece mucho la pena visitar porque brilla muchísimo por todas partes. Una ciudad maravillosa que veremos durante unas horas para luego seguir a otra ciudad que está muy cerquita. Cruzaremos la frontera de Austria con Suiza, otro de los países más bellos del mundo, el país del chocolate, ¿verdad? Sobre todo, especialmente por eso, el chocolate con leche. Un país lleno de verde por todos lados y con ciudades tan bellas como esta. Lucerna, como ven, a los pies de los Alpes también, con un precioso lago. Suiza es el país con más lagos del mundo en menos espacio. Es un país muy pequeño y tiene cientos y cientos de lagos, y uno de ellos es el que pasa por la ciudad de Lucerna, donde su máximo lugar o monumento es este famoso puente, el Kapellbrücke, el puente de la capilla, un puente techado que es una auténtica maravilla, que bueno, en fin, es el lugar más fotografiado de toda Lucerna sin duda. O esta plaza que ven aquí, la plaza del mercado, o la plaza del ayuntamiento, donde está la municipalidad de Lucerna, con ese reloj espléndido. Una ciudad también muy pequeñita, que se ve muy rápido, pero que tiene lugares preciosos, tiendas muy interesantes con las típicas cosas suizas, los relojes suizos, por supuesto. Si quieren un reloj bueno, cómprenlo aquí en Lucerna porque es el mejor sitio donde lo van a encontrar, el típico reloj suizo, si quieren chocolate con leche, las navajas suizas, el pelador de papas, en fin, muchísimas cosas que han inventado los suizos, las encuentran aquí. Y un lugar que tiene Suiza, que yo les llevaré también, que está un poco más alejado del centro, que es esta escultura que es el león moribundo de Lucerna, que cuando vengan les explicaré por qué está ahí, porque tiene que ver mucho, además, con la Guardia Suiza que hemos visto antes que cuida al Papa, esa que tiene esos trajes de colores. En fin, después de ver Lucerna, llegaremos al lugar donde dormiremos este día, sábado, que es Zurich, la ciudad más importante de Suiza. No la más bonita es Lucerna, sin duda, para mí, pero Zurich también es bastante bonita y de noche, además, como bueno, los suizos se van pronto a dormir, van a encontrar todavía sitios abiertos, pero con poca gente, que están abiertos sobre todo para los que venimos de fuera, así que pueden incluso al centro y darse un paseo para ver unas callecitas muy bonitas, casi para ustedes solos. Porque al día siguiente, atención, porque ya estamos terminando el viaje, y es que al día siguiente vamos a cambiar de nuevo de país y ahora sí vamos a ver Francia y vamos a estar más días en Francia. Vamos a recorrer este país, la parte del centro del país, de Francia, el país más grande de Europa, por cierto, es el más grande de Europa. Cruzaremos estos campos de Aquitania, del río Loira, esos paisajes con colores amarillos en los que se inspiraron tantos pintores que iban a Francia, como por ejemplo el famoso pintor holandés Vincent van Gogh, y llegaremos a París a media tarde, sobre las 6 aproximadamente, un lugar que sé que es el que todos están esperando,
haremos el check-in y después la mejor bienvenida posible a la Ciudad de la Luz, llamada así porque fue la primera del mundo con luz puesta por la municipalidad en las calles, que años después la convirtieron en la ciudad del mundo con mejor iluminación, y es que todos esos monumentos están iluminados de una manera tan espectacular que hacen que la ciudad sea aún más bella de noche que de día. Aquí vemos el atardecer desde el puente de Alejandro III y muy cerquita de este lugar, tras dejar las maletas en el hotel, iremos al símbolo de París, de Francia y casi diría que de Europa, la Torre Eiffel con 324 metros, la gran dama de hierro, que los que tengan el Europack no nos conformaremos en verla por fuera, sino que subiremos por su cuerpo de hierro. Esta gran torre que se hizo en el año 1889 para la gran exposición universal, que se iba a tirar, se iba a quitar esta torre, pero que finalmente quedó tan bonita que al final la dejaron. Y también por otras razones que también les explicaremos cuando ustedes vengan aquí. Y como digo, los que tengan el Europack, subiremos por su cuerpo de hierro para observar desde el mirador, que está en el segundo piso, todo París iluminado. Es, en fin, ver el país más bello y más mágico que pueden ver. Los que vengan de luna de miel o simplemente enamorados va a ser un sueño para ellos, bueno, y para todos en general, ¿no? Adultos, niños, de todo. Y de vuelta al hotel, también incluido en el Europack, después de ver la Torre Eiffel, pasaremos con nuestro bus por las calles de esos grandes monumentos iluminados para poder verlos de cerca. Por ejemplo, el Arco del Triunfo, la lujosa Avenida de los Campos Elíseos, el Puente de Alejandro III, que es el más dorado del mundo, o el Ayuntamiento de París, que es de las municipalidades más bellas del mundo también. Y ya a dormir, que ya será tarde, y al día siguiente nos toca ver París, pero de día. Llegamos así al día lunes, y es que tras el desayuno vendrá nuestra guía local para comenzar la visita de París en nuestro bus y explicarnos lugares tan maravillosos como, por ejemplo, la Plaza de la Concordia. Es la plaza más grande del país, de París, donde antiguamente, durante la Revolución Francesa, se instaló la famosa guillotina, que es esta manera que inventaron los franceses de ejecutar a los traidores de una manera más, digamos, más rápida, para que les doliera menos. Aquí se ejecutó, por ejemplo, a la famosa María Antonieta. Eso se lo contaremos también. Luego veremos muy cerquita esta estatua tan dorada y maravillosa de Juana de Arco. O muy cerquita de Juana de Arco nos encontramos uno de los templos más bonitos de París, que parece un templo griego, ¿verdad? Parece el Partenón de Atenas. Y es que está hecho a imagen y semejanza de esos templos griegos de la antigüedad clásica, y es la iglesia de la Madalena, una iglesia donde se hacen los grandes funerales de Estado de personalidades famosas. Por ejemplo, donde fueron hecho su funeral, fueron velados Frédéric Chopin, el famoso pianista, o Coco Chanel, la diseñadora, ¿no?, del famoso perfume Chanel número 5 también. Y, por supuesto, pasaremos por la famosa Avenida de los Campos Elíseos, que como ven está en el octavo arrondissement, que pone ahí 8, que es el barrio número 8, y es que París se divide en diferentes barrios que van formando una caracola, como ya les explicaremos cuando vengan, y esta avenida sin duda es la más selecta del mundo, diría yo, con esas tiendas, Louis Vuitton, tiendas más baratas y también más caras, ¿eh? Hay diferentes, en las diferentes aceras nos encontramos diferentes precios, pero sobre todo tiendas bastante caras. Si seguimos caminando por este famosa avenida, nos encontraremos a la izquierda los dos palacios preciosos que se hicieron también para una exposición universal, el Gran Palais y el Petit Palais, los dos palacios de cristal maravillosos que veremos también y haremos fotografías. Pasaremos por el puente que está justo al lado de esos palacios, que es el puente que ya hemos visto antes, el de Alejandro III, el puente por el que cada uno que pasa tiene que darse un beso, es obligatorio. Eso lo veremos después en el paseo en barco. O, por ejemplo, el Hotel de los Inválidos, donde la cúpula más dorada que hay en todo París, donde se encuentra la tumba del famosísimo Napoleón, ¿no?, que yo creo que es el francés más famoso que ha habido nunca, que intentó conquistar toda Europa. O el Panteón de los hombres y mujeres ilustres, donde están enterrados grandísimos hombres y mujeres, sobre todo de la ciencia y de las artes en Francia. También pasaremos por delante de la Ópera de París, probablemente el palacio de la ópera más bello que hay en todo el mundo. E incluso también pasaremos por esta llama que es la antorcha de la Estatua de la Libertad, en la cual se hizo ese altar improvisado, y es que justo debajo de esa llama está el túnel donde tuvo aquel fatídico accidente la princesa de Inglaterra, la princesa de Gales, Lady Di, y
se hizo saltar en esa antorcha que es a tamaño real de la Estatua de la Libertad. Y es que la Estatua de la Libertad de Nueva York fue un regalo de los franceses y fue, de hecho, construida por el propio Gustave Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel. Y en París tenemos hasta 3 estatuas de la libertad de diferentes tamaños. Las veremos todas en nuestro tour. Y, por supuesto, también veremos el famoso Arco del Triunfo que construyó el propio Napoleón y que está basado en uno de los arcos que también veremos en Roma, porque Napoleón era un fan absoluto de los romanos, entonces mandó construir este arco que se encuentra en el centro de la plaza más curiosa que hay en todo París, la Glorieta, yo creo que más famosa del mundo, porque además fíjense, es de las pocas, no sé si la única, pero de las pocas, en las que los que van los que entran a la Glorieta tienen preferencia ante los que están dentro. Por eso suele haber de vez en cuando algún choque y por eso ninguna compañía de seguros asegura ningún viaje que se haga, ningún accidente que tenga en esta glorieta. Y después de esta visita panorámica con nuestro bus y con nuestra guía local, los que tengan Europack tendrán esta visita incluida en los bateaux parisiens, los barcos que van por el río Sena, que es el nervio principal de París es el río Sena, porque yo creo que París, de todas las ciudades del mundo, es sin duda alguna la que tiene más monumentos bellos alrededor del río. No hay otra ciudad, ni siquiera Roma ni Londres, que tienen también un río en medio muy importante, pero París es la que tiene más monumentos bellísimos alrededor del río y estos se ven en este viaje que dura 1 hora y cuarto, de ida y vuelta en este barquito y salen las mejores fotos de todos los monumentos de París. Después de este viaje en barco, subiremos ¿a dónde? Pues fíjense, al Monte de Marte o de los Mártires, la colina de Montmartre, también incluido en el Europack, una colina que alberga el barrio más típico y parisino de todos, el barrio bohemio de los artistas. Y fíjense porque Eurísima es la única agencia que incluye el almuerzo allí, es decir, que ustedes no tienen que pagar porque nadie les lleve, no tienen que ir ustedes solos por su cuenta. Nosotros les llevamos y los que tengan el almuerzo lo tendrán en este pequeño lugar que ahí ven. Un restaurante típico parisino, más típico imposible, un antiguo cabaret que hoy sirve comida típica francesa y que de todos los almuerzos es, junto con el de Venecia, el que más éxito tiene por el vino, además francés típico, y la gente donde todo el mundo queda más contento sin duda. Después de esto, un tiempo libre para poder visitar este pequeño y lindísimo barrio, con la Plaza de los Pintores o la famosa Basílica del Sagrado Corazón, que se puede ver por dentro también de manera gratuita. Es decir, un lugar maravilloso. Después, tarde libre para los que quieran o para volver con nosotros al hotel a descansar un poco y tomar fuerzas para un evento opcional que a mí yo creo que el que más me gusta y el que más éxito tiene siempre. Para todos los clientes, para todos los viajeros que vienen, el que más les gusta siempre es la visita al Lido. Si una persona va a París y no ve uno de sus cabarets, es como si no hubiera ido a París. Y cuidado, porque cabaret no es la misma idea que tenemos quizá de cabaret antiguo. No. Esto es un show absoluto. Es decir, estamos en los mismos Campos Elíseos, la avenida más lujosa de Europa, en el que caben más de 1000 personas en este show. Todo el mundo de aquí sale muy, muy contento. Es la visita opcional que el 100% de la gente sale siempre contentísima. Hablamos de un espectáculo único que combina el cabaret moderno con bailes, música, voz en directo, luces, fuego, efectos audiovisuales, patinaje sobre hielo, acrobacias. 2 horas de un espectáculo que el espectador no puede dejar de mirar ni un segundo y sin duda alguna la noche que más se divierte todo el viajero de todo el tour. Y es importante tener en cuenta que ofrecemos, obviamente, dentro del precio de la visita, el traslado de ida y vuelta, que a esas horas de la noche es más complicado encontrar el transporte, el asiento en primeras filas, y que es un acuerdo que tiene el Lido con Eurísima, y media botella de champán francés por persona, que créanme que es suficiente. En fin, el espectáculo que hay actualmente, que es de las Maravillas de París, está además creado por el mismo director artístico del Circo del Sol. Si han visto el Cirque du Soleil, el Circo del Sol, pueden imaginar más o menos por dónde va. Si lo han visto en Las Vegas, el Lido no tiene nada que ver. En París es muy distinto a cualquier cosa del mundo, mucho mejor y más auténtico. De verdad, es la visita que más éxito tiene siempre. Y después de la fiesta, muchos de ustedes se irán a bailar, seguramente, a disfrutar de la noche de París, y descansaremos después porque al día siguiente, un día muy tranquilo, el día libre, para los que no sepan qué hacer y no se queden dando vueltas por París sin saber a dónde ir, ofrecemos la posibilidad de llevarles a una visita guiada por el barrio central de París, la isla de París, donde nació la ciudad,
el barrio con más monumentos y lugares preciosos por metro cuadrado, alrededor, por supuesto, de la famosa Catedral de Notre Dame. Hoy día no podemos entrar porque aún está en reforma, tras el incendio de hace un año, pero se puede observar por fuera. Y es que es mucho más bonita por fuera que por dentro, también se lo digo. Por dentro es muy bonita y cuando se recupere, obviamente, volverá a ser preciosa. Pero, afortunadamente, por fuera está intacta. 2000 años de historia ven a esta enorme y maravillosa catedral. Y como no se puede entrar por dentro, lo que veremos será su iglesia hermana, que para mí es incluso más bonita, del mismo estilo, el estilo gótico, que es la de San Severino, también con 1000 historias y leyendas mágicas que el guía nos contará. Después iremos descubriendo este barrio con sus calles típicas, que es el barrio latino, es como se conoce, porque aquí es donde estaba la primera universidad en la que se hablaba en latín. Y después el ayuntamiento, que antes le decía la municipalidad de las más bellas de todo el mundo. También conoceremos edificios como el Palacio de la Conserjería, el primer palacio real que hubo en Francia, en París. Un lugar donde está además el reloj más antiguo de París y de los más antiguos del mundo, que es esta auténtica maravilla que ya ven ahí, y un lugar donde en una de sus torres, cuando fue una cárcel, estuvo encerrada María Antonieta antes de que la llevaran a la Plaza de la Concordia a cortarle la cabeza. Todas estas historias obviamente se las contará nuestro guía y van a quedarse maravillados. Después seguiremos viendo callecitas como estas entradas a la boca de metro del subterráneo o, por supuesto, el lugar donde acaba la visita, que es en el Palacio del Louvre, hoy día uno de los museos más importantes del mundo con esta enorme pirámide. También la calle de Rivoli, que es de las calles principales de París en cuanto a tiendas, donde además tendrán ustedes tiempo libre para comprar recuerditos o, por supuesto, lo más típico de París y de Francia, los perfumes, que todo el mundo que viene a París siempre busca perfumes los mejores del mundo y, por supuesto, alrededor de aquí también restaurantes. Ya saben que Francia es uno de los países más importantes en cuanto a gastronomía, van a encontrar diferentes tipos de restaurantes, de braserías, de tabernas, en fin, hay cientos y cientos en toda la ciudad y van a encontrar muchísimos sitios donde sentirse como un verdadero parisino. Y después, en este mismo día libre, la tarde la utilizamos para ver pues, otro de los sitios que más éxito tiene, sin duda, junto con el Lido, el otro gran lugar que más éxito tiene es el Palacio de Versalles, el monumento más visitado de Francia, después de la Torre Eiffel y de la Catedral de Notre Dame. Es el palacio más importante del mundo en el que se basaron todos los que vinieron después, llenos de lujos en cada rincón que visitaremos con el guía local que nos explicará todos los chismes y los cotilleos de aquellos reyes que vivían ahí. Y atención, porque el precio de la visita, que es una visita, como digo, también aparte opcional, incluye, por supuesto, el traslado de ida y vuelta en la misma puerta del palacio, porque ir en transporte público es muy complicado, pero con nuestro bus en media hora se llega, guía local privado en todo el recorrido, radios personales para cada uno, para escucharla bien, y, por supuesto, entradas sin filas al interior del palacio, que las filas pueden llegar a ser de hasta 2 horas, nosotros no las hacemos, para ver sus salas reales, como por ejemplo estas, las habitaciones donde dormían los reyes y sobre todo la famosa Galería de los Espejos. Fíjense, estas habitaciones, yo creo que seguramente pues, todos tenemos una habitación muy parecida en nuestra casa, ¿verdad? Y la famosa Galería de los Espejos, la parte más lujosa e importante del palacio. Y el precio no solo incluye esto, sino es que también incluye la entrada a los famosísimos jardines de Versalles, que son los más conocidos y lujosos de todo el mundo. Como digo, un palacio que fue imitado por todos los que vinieron después. Así que una visita, por supuesto, siempre de las más, de las que todo el mundo le gusta más, de las que todo el mundo quiere venir siempre, al Palacio de Versalles, imperdible, antes de pues, pasar nuestra última noche en París, despedirnos de la ciudad del amor, de la ciudad de la luz, de la ciudad de la moda y ya llegar al último día, que es este día 15, miércoles, en el que seguiremos en Francia un ratito más porque iremos a un pueblecito que está casi en la frontera con España, en la montaña, un paraje bellísimo donde está este pueblecito en el que hace 150 años una niña tuvo varias apariciones de la Virgen María en una gruta, sobre la cual años después se construyó este impresionante santuario que se convirtió en el centro de peregrinación más importante de la religión católica. Lourdes, donde llegaremos y los que tengan el Europack contratado cenarán en el restaurante del hotel, que ya tendremos hambre, para al terminar poder acudir a la famosa procesión de las antorchas. Es un pueblito, se tarda caminando 5 minutos desde el hotel. E igualmente, si alguien no quiere ir a la procesión o es época de invierno y no hay procesión, ir a ver el templo es una experiencia bellísima. Incluso la gruta que se puede visitar, de la que se puede beber o llevarse un poco de ese agua famosa, curativa
de Lourdes. Dormiremos ahí en esta bonita ciudad, al lado de las montañas, y al día siguiente nos iremos a la playa, porque antes de volver a Madrid, donde termina nuestro tour, empieza y termina en Madrid, pues pasaremos por una de las ciudades que sin duda es de las más bonitas de España. Algunos dicen que la más bella de España. Podría ser perfectamente. Llamada San Sebastián en honor a un famoso soldado martirizado con las flechas por los romanos. Su mayor atractivo sin duda es la preciosa playa de la Concha que ven ahí, llamada así porque se asemeja a la concha de un molusco, playa en cuyo paseo marítimo están las viviendas más caras y lujosas de toda España. Y es que en el siglo XVIII los reyes y aristócratas decidieron venir aquí a pasar sus vacaciones y la convirtieron en una de las más lujosas de España. Aquí vemos, por ejemplo, hemos visto la típica barandilla del paseo marítimo, pasaremos por este bonito puente que es de los preferidos, de los que más me gustan a mí, con ese lujoso hotel al fondo en el que se han alojado siempre los grandes del cine cuando vienen al famoso...